Relatos Paranormales Oficial. Con mucho miedo les conté algo que no me pasó a mí, pero sí le ocurrió a un amigo hace años, y que por desgracia me tocó estar involucrado. Dime tu nombre, demonio. Por Dios, esa frase al día de hoy no la puedo olvidar, y más porque esa pobre niña tenía la terrible tarea, aún posesionada, de preguntarle su nombre al demonio que la atormentaba, o de lo contrario, ella perdería la vida. Así como lo escuchan, muchos seres de bajo astral y demonios tienen un nombre, y si tú lo descubres, este ser pierde poderes y el daño hacia ti. Por favor, señor Antonio, omita mi nombre, para así confiarle esto que ocurrió en el estado de Nayarit. No puedo decirle más detalles del lugar o la fecha, pero fue un caso muy sonado aquí en el pueblo, pero se lo comparto como un hecho real de posesión demoníaca entre el año 2000 y 2009. Resulta que mi amigo trabajaba en la arquidiócesis y usualmente era enviado por el obispado para estudiar casos reportados por la gente. Ya saben, lo típico de apariciones de la Virgen u otros santos en las provincias y ranchos del estado. Él era muy inteligente y estaba preparado. A pesar de tener una licenciatura en teología, él estudiaba otra carrera que era de trastornos bipolares y comportamientos extraños en los humanos, algo que tenía que ver en parte con la medicina. Pero bueno, resulta que en una ocasión muy particular, le tocó ir a un lejano rancho a ver el caso de una niña a la cual en ese entonces tendría como 8 años de edad. No obstante, este caso era muy especial, debido a que hasta ese entonces nadie la había podido ayudar o sabía exactamente el motivo de las cosas que le pasaban. Cuando se entrevistó con la familia, los padres, en primera instancia, decían que era un regalo de Dios y un don, otros más que brujería. Los tíos, que satanismo, e incluso en el rancho se rumoraba que un demonio le estaba carcomiendo el alma. Cuando Roberto les comenzó a hacer preguntas y les pidió un poco más de información para descartar el caso de posesión, fue en ese instante que se complicó todo y el evento se tornó aterrador al oír de la boca de uno de los tíos cómo fue que comenzaron los hechos. Cuenta la historia que de un momento a otro la pobre niña comenzó a hablar en hebreo, arameo y latín, sin haber estudiado jamás esas lenguas. Además, tenía información detallada de terremotos, huracanes, erupciones y hasta guerras y enfermedades venideras. Como mi amigo era más hombre de ciencia que de religión, aún no le quedaba claro que fuera una posesión, un embrujo o hasta un demonio usurpando el cuerpo de la menor. Para él en ese instante era un ataque de ansiedad con alguna bipolaridad y nada más. Para eso, Roberto pidió que lo llevaran a donde estaba el infante, y sin más ahí fue que pudo tener contacto con ella. Curiosamente, todo lo que decía la pequeña era cierto. Por ejemplo, cuando el hombre que lo acompañó al lado de la poseída, ella ya sabía todo de él, y hasta la vida pasada de Roberto. Algo imposible y más para una persona de provincia que apenas sabía leer y escribir. En esa primera visita decidió dejarla descansar con la finalidad de que al siguiente día pudiera entrevistarla y ver con más detalles si en verdad era una posesión. Al final de cuentas, Roberto era solo un enviado de la iglesia para determinar hasta qué punto existía algún daño. A la mañana posterior se levantó muy temprano para ir a la humilde casa de adobe y lodo. Sin embargo, al llegar se encontró con una sorpresa. Muchas personas del pueblo la idolatraban. La gente del pueblo comenzó a adorarla como si fuera una santa. Ellos acudían con la niña para que lo sanara, les diera remedios e incluso para que les leyera el futuro. Solo que en todo esto siempre existía la muerte y para nada se nombraba a Dios. Roberto, al presenciar la escena, le informó de los detalles a la iglesia. A pesar de esto, ellos argumentaron que no había nada raro o diferente en la niña y que posiblemente se trataba de un caso aislado de doble personalidad y que tal vez las acciones realizadas eran con ventaja para sacar provecho de la gente y cobrar por su ayuda.
Días después, Roberto efectivamente comprobó que la gente le pedía milagros, riquezas, ganarse la lotería y esa clase de cosas. Aunque lo curioso de la situación es que jamás miró que recibiera un solo peso. Por el contrario, solo pedía de comer cosas sin sal y de preferencia casi crudas. También decía que recibiría un pago más alto en un futuro, ya que todo estaba escrito. No me lo van a creer, pero toda la gente que acudía con este infante y pedía cosas, para su desgracia, comenzaba a enfermar con lentitud hasta perder la vida, al grado que se puede decir que todos los días había un difunto, incluso mucho antes de recibir sus peticiones. Desde ese momento, el comportamiento de ella fue un poco diferente, ya que se sentía un tanto incómoda con la presencia del enviado de la iglesia, solo que hasta ese momento no habían intercambiado palabras en concreto. Roberto le informó de inmediato al obispado que había un detalle curioso con la niña, y es que ella, de alguna forma, podía conocer los secretos más profundos e incómodos de cada persona, aquellos secretos que la gente usualmente no le cuenta a nadie y suele llevarse a la tumba. En primera instancia, la iglesia le respondió que no se preocupara, que esto podía tener una razón sencilla, ya que al ser un pueblo chico, tal vez la familia o alguien que estaba en complicidad con la niña le decía las cosas o le contaba eso de los vecinos. Pero él, una vez más, les aclaró que esos secretos eran cosas que no cualquiera cuenta o pone por enterada a la gente, debido a que puede causar divorcios o rupturas familiares e incluso la muerte, porque hablaba de infidelidades. Aquella semana decidió ya no seguir al tanto de las acciones de la pequeña. Estaba decidido que volvería a Nayarit, aunque antes de hacerlo ocurrió algo que le impidió regresar. Una noche, a eso de las 3 de la madrugada, Roberto estaba durmiendo tranquilamente, cuando de repente algo o alguien abrió la puerta del lugar en donde él descansaba. Él imaginó que tal vez se trataba de un gato o un perro del pueblo, porque en ese lugar nunca se supo de asaltos o algo similar. Es por eso que hasta mucha gente dormía con la puerta abierta por el calor que hacía. Ese algo se arrastró por debajo de la cama y comenzó a mover su colchón y la base. Roberto imaginó que era un perro grande de la señora que le rentaba, pero no, eso era algo más. En eso, lentamente algo se fue subiendo por una orilla de la cama y en fracción de segundos llegó hasta donde él estaba durmiendo, plantando su enorme peso en sus piernas. Al momento de voltear para ver si efectivamente el perro se había subido a la cama, fue que se llevó un susto tremendo. Resulta que observó una sombra con unas grandes garras. Esta aparición emitía un sonido diabólico, como si estuviera a punto de llorar y mugir, tal cual un animal salvaje. Cuando trató de mover su cuerpo para ponerse de pie, le fue imposible, aquel ser se lo impedía. Poco a poco, aquella sombra fue tocando su cuerpo. Primero tocó sus piernas con aquellas horribles manos, mismas que lentamente fueron subiendo por su cuerpo. Eso era imposible, ya que para él no existían los demonios y ni mucho menos los eventos paranormales, aunque por alguna extraña razón estaba pasando. Por supuesto que al presenciar semejante escena se llenó de miedo, y más cuando de la nada esa bestia dejó ver sus patas de animal, al igual que una larga cola. Algo le decía que eso era un demonio, y que sin duda estaba furioso, tal vez porque se estaba metiendo en asuntos que no eran de su incumbencia. En aquellos momentos de tensión, a su mente llegaron algunas palabras que el obispo le enseñó, en donde, si tú llegas a saber el nombre del demonio, en automático se regresa al infierno y ya no te molestaría nunca. Una y otra vez, Roberto se preguntaba si eso era real o una broma, porque hasta ese momento él no creía en nada de eso, a menos de que fuera ciencia. Cuando finalmente sintió que aquellas manos del demonio llegaron a su cuello, comprendió que si no creía por las buenas, lo haría por las malas, ya que su vida corría peligro. Por eso, una y otra vez,
le intentó preguntar su nombre a esa cosa, o qué rayos era lo que deseaba, pero no lo conseguía, no lograba concentrarse. Es más, ya ni siquiera podía abrir los ojos. Al ver que la cosa era en serio, dejó a un lado la ciencia y se enfocó en lo espiritual, implorando a Dios que lo ayudara. En el momento de hacerlo, de lo más hondo de su pensamiento salió esa pregunta. Sin embargo, la pronunció cuando las manos de ese demonio se hallaban a centímetros de tocar su cara y garganta, ya que estaba a punto de ahorcarlo. Fue que le preguntó mentalmente qué cosa quería de él, y este ser fue que le contestó fríamente: ¿que no lo sabes? Por meterte en mis asuntos y conmigo quiero tu alma. Como verás, yo quiero estar contigo para siempre. Sudando frío y haciendo un mayor esfuerzo, le hizo nuevamente otra pregunta: ¿cómo te llamas? El demonio, en ese instante, entró en una confusión diciendo: no, maldito humano, dime primero tu nombre. Roberto contestó como pudo: estás mal, yo pregunté primero, y por eso exijo tu nombre, y quiero saberlo ahora, demonio. Esta criatura se estaba confundiendo. A pesar de ello, se negaba a mencionar su nombre. Es más, hasta se revolcaba en sí, como si sintiera dolor y odio. Se notaba una mueca de terror en su endemoniada cara, hasta que finalmente contestó: me llamo Roberto Martínez. Dios mío, mi amigo no supo qué decir al escuchar aquella respuesta, porque efectivamente ese nombre y apellidos existían, pero en su acta de nacimiento, ¿por qué será efectivamente su nombre completo? Ese demonio entró en confusión y volvió a exclamar: mi nombre es Azael, y soy efectivamente un demonio de bajo grado. Me marcharé, pero recuerda muy bien esto: tienes tan solo 72 horas para salir de este pueblo, o de lo contrario tú y la niña estarán malditos y me los llevaré al infierno. Como por arte de magia, y en cuestión de minutos, ese peso en su cuerpo fue desapareciendo, al igual que el frío que sentía disminuyó considerablemente. Se puso de pie y corrió para hablar al obispo por teléfono y contarle eso que le ocurrió. Ahí le dieron una serie de instrucciones y le comentaron que se preparara, ya que venía lo peor, que por su parte hablarían a Roma para que les dieran permiso de erradicar un demonio en el cuerpo de un humano. Al amanecer, regresó a la casa de la familia donde vivía la niña, y ésta al verlo se reía de él. En un principio Roberto creía que la niña usaba aquellos secretos y supuesto don para chantajear a la gente, pero ahora estaba comprobando que ella estaba poseída por un demonio y lo tenía que erradicar, aunque antes este se tenía que manifestar en el cuerpo de ella. Gracias a Dios, esa tarde llegó un cura, un obispo y más gente de la iglesia, con 3 personas que como él eran teólogos al servicio de la iglesia. Cuando la niña los vio, se mordió su lengua, por lo que comenzó a sangrar. Ella estaba furiosa y no podía disimular su odio al verlos, pues la intención por parte de ellos era bendecirla. Así que las personas se pusieron a trabajar, y justo cuando la niña entró en contacto con el agua bendita, su piel se comenzó a quemar, pero de una manera horrible, presentando quemaduras de 3er grado. La gente del pueblo se asustó, por lo que la quisieron ayudar, pero en eso salieron los padres y les dijeron que no lo hicieran. Minutos después se manifestó un ser verdaderamente horrible, con cuernos y cola, el cual salió por la boca de la niña y se metió en la tierra. Ahí el obispo le ordenó a Azael no regresar jamás y también no tocar un ser humano, hijo de Dios. En ese momento, Roberto comprendió que efectivamente preguntarle su nombre a un demonio daba resultado. Ya no había más que hacer o investigar. Aquellos antecedentes tan espeluznantes bastaron para que la iglesia solicitara junto con los familiares llevarse a la niña y tenerla bajo vigilancia, para así estar seguros que efectivamente ese demonio no la siguiera invadiendo. Para no hacer el relato demasiado largo, a la niña se le hicieron varios exorcismos en un lapso de 1 año aproximadamente.
Cada exorcismo se tornaba más y más violento que el anterior. Días después, se averiguó que la niña aún estaba siendo poseída por el demonio Azael, el rey de las larvas. Y un detalle curioso al respecto es que la niña, en su habitación, tenía enjambres repletos de moscas y otras larvas concentradas justo en las paredes de las habitaciones de la iglesia. No me lo van a creer, pero varios demonios cruzaban a través de las paredes usando los enjambres de moscas como puerta, y así dañaban a diario a la pobre. Cuando por fin, y gracias a Dios, lograron exorcizar a la niña, se reportó el saldo de al menos una docena de personas heridas y 7 fallecidos, la mayoría señoras del pueblo que ayudaban al padre, aunque lamentablemente mi amigo Roberto falleció días después de contarme esto. Rumores afirman que la niña era capaz de mover pesados muebles de madera de roble simplemente usando su mente, muebles que solo mueve una máquina o un montón de personas, y como entre todos no podían sujetar a la niña, esto prolongó muchísimo más la duración de los exorcismos. En fin, después de las muertes todo acabó, pero de una forma trágica. Lamentablemente, para salvar una vida, se perdieron varias. Ya todo terminó, y hoy en día, la niña ya es una señorita, y está sana y salva, tiene una familia sólida y feliz. Durante los exorcismos, los familiares de la niña dieron el testimonio de que el simple hecho de estar en la misma habitación con ella se sentía como estar frente a un animal salvaje. Por ejemplo, un tigre, ya que ésta en varias ocasiones emitía aterradores sonidos y que en más de una ocasión la amarraron para que no los atacara. Ahora que han pasado años y que todo es tranquilidad en su vida, dan gracias a Dios, agradeciendo que ese demonio ya no regresó. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido sagrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá en pantalla para que los vean. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.